amigos, su maestro Edison Tejeda con un video más en el que vamos a continuar con el llenado del manual de matemática básica 014. En el día de hoy vamos a resolver o a trabajar los ejercicios propuestos de la página 66 y 67. Bien, dice el mandato: en los ejercicios del 3 al 6 calcule la distancia entre cada pareja de puntos. Entonces, al momento de calcular distancia entre dos puntos, bueno, aquí me están dando los puntos P1 y P2. Vamos a utilizar siempre la fórmula distancia igual, bueno, como es de entre P1 y P2, también yo podría escribir P1, P2 y hacer esto. O sea, yo puedo decir simplemente, a partir de aquí, escribir la fórmula, escribir D igual a X1, X2 menos X1 cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Esa es la expresión con la que vamos a calcular la distancia entre dos puntos. Entonces le decía que o puedo escribir simplemente D igual a todo esto, o puedo también hacer esto. Esto es lo mismo que escribir distancia entre P1 y P2. Nosotros vamos a utilizar siempre la D por asunto de escritura. Ahora bien, ¿qué necesito para calcular la distancia de P1 a P2? Los valores tanto de X1 como de X2, tanto de Y2 como de Y1. ¿De dónde lo vamos a extraer? De cada punto. Para mi X1 lo voy a extraer del punto 1, igualmente el Y1 también, y para el X2 lo vamos a extraer del punto 2 y el Y2 del punto 2. Entonces, si hacemos la comparación con la expresión que vamos a calcular con las coordenadas de P1 y P2 y la fórmula, entonces podemos sustituir D es igual a X2, que es 1, menos, dice la fórmula, X1, que es menos 2, y esto al cuadrado, más, hacemos lo mismo con Y, Y2, que es 5, menos Y1, que es 3, y todo esto al cuadrado. Vamos a continuar acá. Quitamos acá los paréntesis. Y aquí tengo internamente dos paréntesis. Esto es 1 menos por menos más al cuadrado. Aquí puedo hacer la diferencia si quiero. Al hacer la diferencia, esto me da 2 al cuadrado. Por tanto, la distancia será igual a la raíz de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Vamos a continuar por acá y nos queda que la distancia entre esos dos puntos es 9 más 4. O sea, la distancia será igual a la raíz cuadrada de 13. Esa sería la distancia entre esos dos puntos. De manera similar vamos a ver el ejercicio número 4. Aquí vamos a sustituir directamente. Para evitar confusión, siempre es bueno identificar cada coordenada. Esto es X1, Y1, X2, Y2. Entonces, esto es 4, que es que X2, menos X1, que es 0, al cuadrado, más Y2, que es 0, menos Y1, que es 3. Y todo esto al cuadrado. Seguimos por acá. Aquí al hacer la diferencia, esto me queda 4 cuadrado. Aquí me queda menos 3 cuadrado. Tanto la distancia va a ser igual a la raíz de esto es 16 más menos 3 al cuadrado, esto es 9. Por tanto, distancia de P1 a P2 va a ser igual a la raíz cuadrada de 25. Fíjense que aquí
25 es un número que tiene raíz cuadrada exacta, por tanto, la distancia de P1 a P2 sería igual a 5 unidades. Vamos a continuar con el ejercicio número 5. Hacemos lo mismo, identificamos X1, Y1, X2, Y2. Por tanto, la distancia va a ser igual a la raíz de X2 menos X1 cuadrado más Y2, que es menos 3, menos 1, todo eso al cuadrado. Quitamos los paréntesis internamente. Por tanto, esto va a ser aquí 1 más 5 cuadrado. Y aquí esto es menos 3 más 1 cuadrado. Vamos a continuar por acá. Por tanto, D va a ser igual a, esto es 6 al cuadrado, más, esto aquí me queda menos 2 cuadrado. Por tanto, D va a ser igual a 36 más 4. Y nos queda entonces que distancia sería igual a la raíz cuadrada de 40. Si no tiene raíz cuadrada exacta, podemos dejarla expresada. En el ejercicio número 6 vamos a hacer lo mismo. Identificamos las coordenadas. Esto es X1, Y1, X2, Y2. Por tanto, la distancia va a ser igual a 4 menos X1 al cuadrado más menos 3 menos 3. Y esto al cuadrado. Por tanto, esto va a ser igual a 3 al cuadrado, que me da menos 6 al cuadrado, por lo que distancia va a ser igual a 9 más 36. Aquí tengo aquí que eso es 45. Esa sería la distancia. Vamos a continuar. Bien, dice el ejercicio número 7. Use el concepto de distancia entre dos puntos para probar que el triángulo con vértice en P1, B y C es isósceles. Recuerden que un triángulo es isósceles cuando dos de sus lados son iguales. Entonces, para nosotros comprobar que el triángulo es isósceles, debemos calcular las tres distancias de los tres lados. O sea, la distancia de P a B sería un lado, de P a C sería el otro lado y de B a C sería el otro lado. Entonces, si se cumple que dos de esas distancias son iguales, entonces podemos concluir que nuestro triángulo es isósceles. Entonces, primero vamos a calcular la distancia de P a B. Entonces, vamos a tener que esto va a ser X1, X2, Y1, Y2. Entonces, comenzamos. Esto es 2 menos 1 cuadrado más 6 menos 2 cuadrado. Por tanto, esto va a ser igual a 2 más 1 cuadrado más 6 menos 2, eso es 4 cuadrado. Nos queda que esto es 3 cuadrado más 4 cuadrado. Esto es 9 más 16. Y esto es raíz de 25. Y esto es igual a 5. Por tanto, la distancia de P a B es 5. Vamos a continuar, pero ahora vamos a ir simplificando el asunto.
vamos a buscar ahora la distancia desde P a C. Entonces la distancia de P a C, vamos a sustituir inmediatamente. De P a C vamos a mantener como punto inicial a P y como segundo punto a C. Por tanto, esto sería mi X2 y Y2. O sea que aquí voy a tener 2 menos 1 cuadrado, otro paréntesis, más Y2, que es menos 2 al cuadrado. Entonces vamos a tener aquí que esto es, al quitar el paréntesis de aquí, esto va a ser 2 más 1, esto va a ser 3 al cuadrado, más, esto es menos 4 al cuadrado. Entonces voy a tener que la distancia de P a C va a ser igual a la raíz de 9 más 16. O sea que la distancia de P a C es la raíz de 25. Por tanto, la distancia de P a C es igual, al extraer raíz cuadrada, a 5. Vamos a calcular entonces la distancia que nos falta, que es la distancia de B a C. La distancia de B a C. Entonces aquí vamos a tomar como es ahora entre estos dos, podemos tomar como punto 1 a B. Por tanto, esto sería X1, Y1. Vamos a sustituir inmediatamente. Entonces, esto es X2 menos X1 cuadrado más Y2, que es menos 2, menos 6 cuadrado. Entonces, esto va a ser igual a la raíz, esto me da 0, esto me da menos 8, sí, cuadrado, por lo que nos queda que esto es la raíz de 64. Por tanto, la distancia de B a C es igual a 8. Efectivamente, fíjense que la distancia del punto P al punto B es 5, la cual es igual a la distancia que hay del punto P al punto C, también es 5, lo que significa que los vértices del triángulo dado corresponden efectivamente a un triángulo isósceles. Bien, vamos a ver el ejercicio número 8. Dice el mandato, pruebe que los triángulos, porque el triángulo con vértice A, H y C es rectángulo. Si el triángulo es rectángulo, debe cumplirse que la hipotenusa del triángulo al cuadrado debe ser igual a la suma del cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente también al cuadrado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Pero, ¿qué pasa? Yo debo calcular la distancia entre esos puntos de A a H, y vamos a hacerlo de la manera más rápida por asunto de espacio. Entonces, la distancia de A a H va a ser igual, esto sería X2, Y2. Entonces, tendría aquí 1 menos 1 se va a convertir en más 1 al cuadrado más 2 menos 0 al cuadrado. O sea que la distancia de A a H va a ser igual, esto es 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, la distancia de A a H es igual a la raíz, esto es 4 más 4, raíz de 8. Tengo la primera distancia. Vamos a calcular la distancia ahora de A a C.
y la vamos a hacer de manera simplificada. Si es de A a C, si esto sigue siendo X1 y aquí vamos a traer X2, Y2. Entonces esto sería 3 menos 1 se va a convertir en más 1 cuadrado, más Y2, que es 0, menos 0 cuadrado. O sea que la distancia de A a C, esto es 4 al cuadrado, 16, más 0, nos da que la distancia de A a C es igual a la raíz cuadrada de 16, que es 4. Calculamos entonces la otra distancia, que sería la distancia de H a C. Entonces podemos establecer que ahora este C sería mi punto 1, por tanto X1, Y1, y de aquí tendremos entonces que esto es X2 menos X1, o sea, 1 menos 3 cuadrado, más 2 menos 0 cuadrado. Simplificamos, esto me da menos 2 al cuadrado, más 2 al cuadrado, y de aquí podemos ver que esto es 4 más 4, y vemos que la distancia de H a C es igual a la raíz cuadrada de 8. Entonces, ya tengo la distancia, la longitud de los tres lados. La longitud del triángulo, cuyo lado es AH, la distancia vale raíz de 8. La distancia que va del vértice A al vértice C, la distancia es 4, y la distancia que va del punto H al punto C es 8. Ahora bien, vamos a ver si se verifica esto. Veremos que se verifique que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos opuesto más al cuadrado más el cuadrado del cateto adyacente. Ahora bien, voy a sustituir. ¿Cuánto es? ¿Quién es la hipotenusa? Aquí vuelvo el lado más largo. Significa que el lado más grande, según vemos acá, es 4. Por tanto, esto es 4 al cuadrado más los catetos. Los catetos tienen las mismas distancias. Por tanto, pues yo puedo decir que de la distancia de H a C sería mi cateto opuesto, que sería raíz de 8, más el otro cateto, que también es raíz de 8. Al resolver estas operaciones nos queda que esto es 16, cancelamos el radical con el exponente, esto es 8, aquí pasa lo mismo, más 8, y esto es 16 igual a 16. Por tanto, se verifica la igualdad, por lo que sí podemos establecer que los tres vértices dados corresponden a un triángulo rectángulo. Bien, continuamos. Dice, en los ejercicios del 9 al 12, determina el punto medio del segmento de recta. Aquí nosotros vamos a calcular el punto medio, pero el punto medio se obtiene con la expresión x1 más x2 sobre 2, y1 más y2 sobre 2. Entonces aquí hay que identificar quién es x1 y quién es x2 y resolver. Entonces mi punto medio va a ser igual a menos 1 más x2, que es 3 sobre 2, 3, que es y1, más menos 5, que es y2 sobre 2. Por tanto, mi punto medio va a ser igual a 2 sobre 2, y aquí menos 2 sobre 2, que hace la diferencia. Por tanto, las coordenadas del punto medio serían 1, menos 1.
Para el ejercicio 10 hacemos lo mismo, x1, y1, x2, y2. Entonces mi punto medio va a ser igual a menos 4 más 3 sobre 2. Y aquí 0 más 4 sobre 2. Por tanto, el punto medio va a ser igual a menos 1 sobre 2, coma, y aquí 4 sobre 2, lo que significa que las coordenadas del punto medio serían menos 1 medio para este par de puntos y 2. Esas serían las coordenadas del punto. Vamos a continuar. Para el ejercicio 11, lo mismo. El punto medio va a ser igual a esto x1, y1, x2, y2. Entonces va a ser menos 1 más 2 sobre 2. Y para la coordenada y va a ser menos 4 más 3 sobre 2. Por tanto, punto medio va a ser igual a, para hacer la diferencia, tengo 1 medio y aquí tengo también menos 1 medio. Y esa sería la coordenada de ese punto medio. Hacemos lo mismo, ejercicio 12, punto medio va a ser igual, identificamos siempre las coordenadas x1, x2. Esto va a ser menos 2 y menos 1 sobre 2. Y para y esto sería 3 más 5 sobre 2. Por tanto, el punto medio va a ser igual a menos 3 medios y aquí 8 medios. Finalmente, el punto medio va a ser igual a menos 3 medios, 4. Esas serían las coordenadas del punto medio. Recuerden suscribirse a nuestro canal para que siempre que trabajemos un contenido, un video de este tipo, pues que no les llegue la notificación. Y recuerden además activar todas las campanas de notificación. Bien, dice aquí, si Q tiene coordenada 1 y menos 2, menos 1 y 2, son coordenadas del punto medio del segmento que une a P1 y a P2, siendo las coordenadas de P2 igual a 2, menos 3, encuentren las coordenadas de P1. O sea, ¿qué es lo que me están dando? Me están dando este segmento. Me están dando las coordenadas de este punto, P2, y me están dando el punto medio, que es Q. Y me están pidiendo que determine las coordenadas de P1. Entonces, recuerden que la fórmula del punto medio es igual a x1 más x2 sobre 2 y y1 más y2 sobre 2. Entonces, ¿qué me están dando? Bueno, me están dando el valor de x2 y de y2. Y también me están dando las coordenadas x media y y media, porque son coordenadas del punto medio, son las coordenadas de este punto. Entonces, ¿qué me están dando? Me están dando un y2 y x2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir. Por tanto, aquí puedo establecer que como el punto medio es menos 1,2, esto va a ser igual, yo no conozco x1, a x1 más, que sería mi x media, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos la sustitución, recuerden que aquí en mi x media, esto va a ser, al hacer el cambio, esto va a ser 1,2, va a ser igual a x1 más 2 sobre 2, y para la componente y
y1 menos 3. Y todo esto va dividido entre 2. Ahora bien, acá nosotros vamos a igualar. Para yo conseguir en la fórmula del punto medio la coordenada x1, esa coordenada x1 va a ser, esa coordenada x media va a ser igual a esa componente x. Por tanto, puedo establecer que menos 1 va a ser igual a x1 más 2 sobre 2, y por aquí voy a reescribir la otra coordenada. 2 va a ser igual a y1 menos 3 sobre 2. ¿Es de dónde sacamos esto? De acá. Ahora, de aquí vamos a despejar x1. El 2 pasa a multiplicar, por tanto, ahora pasa a multiplicar, se convierte en menos 2, x1 más 2. El 2 pasa con el signo contrario, por tanto, tengo menos 2 igual a x1. Por tanto, podemos ver que x1 es igual a menos 4. De manera similar, pasamos el 2 multiplicando, y al pasarlo multiplicando, esto se convierte en 4. y1 igual a y1 menos 3. Entonces, despejamos y1 y nos queda que esto es 4 más 3 igual a y1. Si esto es igual a y1 es igual a esto. Por tanto, y1 es igual a 7. Por tanto, las coordenadas de P1 será igual a la componente x en el punto, que es menos 4, la componente y. Y esta sería la respuesta para ese ejercicio. Bien, y con esto hemos llegado a la parte final del video, esperando que les haya sido de su agrado. Recuerden suscribirse al canal para que siempre trabajemos estos contenidos, pues que usted sea el primero en verlo, y así además nos ayudan a crecer. Ha sido todo por hoy, así que muchas gracias.